Bien, nosotros vamos a entrar con la primera entrevista del gobernador regional de Cajamarca, quien estuvo en el Salón del Queso. Vamos a ver esta entrevista del gobernador Roger Guevara. Primera edición del Salón del Queso peruano, representando un incremento del 16% comparado al 2021, a más de 380.000 productores. Y por distintas instituciones que han hecho enorme esfuerzo para lograr esta gran organización. ¡Bravo, palmas, por favor! De esta manera queda inaugurado este primer Salón del Queso peruano. Gracias a la señora Ana Cecilia Angulo, directora de CEDEPAS, a la ministra de Cultura. Ningún pueblo, ni del norte, ni del sur, pudo oponer resistencia al poderío de nuestras huestes. Bien, nos encontramos en el Salón del Queso peruano y tenemos a una representación de lo que es el lácteo en el Perú. Estamos con el gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara. Gobernador, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio en medio de tanto queso, en medio de tanto lácteo y en medio también de tanta economía, porque esto produce economía. Sí, muchas gracias por permitirme expresar el saludo al pueblo peruano y agradecerte igual a Nativa por la gran oportunidad que me brinda, ¿no? Cajamarca es el mayor productor de lácteo en el Perú. Produce 360 millones de litros anuales. Esto favorece muchísimo a la producción, incluso para muchos productos en el Perú. Gloria es uno de los principales compradores, se podría decir, pero ¿qué tan bien beneficiados están en la región Cajamarca a través del lácteo? ¿Se puede incrementar esa cifra de 360 millones de litros anuales? Sí, lógico. Producimos un poquito más, ¿no? 361 millones de litros, ¿no? Al año. Sin embargo, nuestro compromiso desde el gobierno regional es tener que ampliar el horizonte agrario, entregando agua para tener que regar mayor cantidad de hectáreas aprovechables, entendiendo que el 77% de nuestro territorio, de las tierras aprovechables, aún no produce los, ¿cómo se llama esto? Los 360 días del año, podríamos decir, porque solamente ellos producen en tiempo de lluvias, ¿no? Entonces, si y aún así está en primer lugar. Si nosotros garantizamos el agua, podríamos garantizar el forraje y desde luego también mejorar las razas de nuestros animales, ¿no? Entonces eso nos podría permitir a algunas vacas que te producen entre 5 u 8 litros de leche a tener que pasar a producir 15. Entonces nuestro compromiso es firme. A la fecha tenemos 4.000 reservorios en 3 provincias construyéndose y 61 cochas, ¿no? Y vienen mucho más en otras provincias, porque el compromiso es tener que ir generándole condiciones al pequeño y mediano agricultor y ganadero dentro de nuestra región de Cajamarca. Sin embargo, también somos conscientes que tenemos que ir acompañando para la transformación de sus productos, de las materias primas a valor agregado, porque eso te permite generar cadenas de valor y generar empleo también para muchos ciudadanos dentro de la propia región de Cajamarca. ¿Por qué iniciaba con esta pregunta, gobernador? Porque lamentablemente estamos en una situación muy difícil, estamos entrando a una recesión económica donde prácticamente se llegaría a un ligero 1% anual del desarrollo económico en nuestro país y llegaríamos a un 30% de pobreza a fin de año. Esto incluye desempleo, pobreza en todo el país. El gobierno responsabiliza de cierta manera a los gobiernos regionales y locales de la situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es la verdadera realidad ante esta pobreza y esta situación en la que se encuentra el país? Mira, creo que responsabilidades compartidas, ¿no? Y no se trata de tener que buscar culpables, sino se trata de tener que
buscar el verdadero responsable, que es el propio sistema que no nos ha permitido mucho avanzar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro del espacio territorial donde dirijo, tenemos, el propio controlador ha expresado más de 90 obras controversiadas y paralizadas. Si hay un frenazo en el tema de la inversión privada y desde luego en el tema de la inversión pública, que muchos proyectos en carreteras, en colegios, en postas médicas, en hospitales, estaría ejecutándose, nos daría la posibilidad de tener que seguir generando empleo, aunque temporal, pero le permitiría a muchos ciudadanos, sobre todo incrementar su ingreso per cápita. Exacto. Sin embargo, si encontramos obras controversiadas con elaboración de expedientes mal hechos, que no viene de la gestión de nuestra, sino de gestiones anteriores, definitivamente no vamos a tener que avanzar mucho, ¿no? Y eso también explica la poca ejecución de gasto de la mayor cantidad de gobiernos regionales, el cual nosotros dirigimos, ¿no? Entonces, pero muy lejos de ese tema, le preguntaríamos también al gobierno central si a lo mejor está buscando culpables y tirándonos la pelota a la cancha de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Durante este tiempo, ¿cuál ha sido quizá el incentivo al pequeño empresario? Entendiendo que más del 80% de la economía radica en los pequeños y medianos empresarios. Muy bien. Y son aquellos quienes generan dinámica económica, exacto, quienes generan empleo. Perfecto. En su momento ellos no tuvieron acceso al Reactiva Perú. Le dieron a los grandes empresarios, dejándolos correcto. De lado a los pequeños y medianos empresarios. Del mismo hecho, tampoco hay una política pública que a lo mejor le permita acceder a préstamos mucho más baratos, y por otro lado tampoco se ha podido articular un esfuerzo conjunto desde los gobiernos locales, gobiernos regionales y las propias carteras ministeriales para tener que asegurarles mercado a los pequeños productores. Al final de todo, lo que buscan nuestros hermanos que están en este sector pequeño es mercado, cómo nosotros le articulamos. Y le voy a tener que demostrar acá a la presidenta y a las distintas carteras ministeriales de que desde el momento que quien le habla llegó, planteó la ley de reforma en el aspecto netamente de la ley de contrataciones con el Estado. Si me permite un y solamente segundo. le voy a pedir algo, ¿no? De que deroguen el decreto 1018, ¿Ya? que en el segundo gobierno de Alan García se extendió para tener que privarle a muchos pequeños empresarios que a lo mejor venden productos dentro de nuestro espacio territorial, y porque no están quizá dentro del tema de convenio marco, no pueden proveer. Y una computadora o un equipo, a lo mejor en el mercado local encuentras a 5.000, Perú Compras te vende a 10.000 y tienes que comprarlo porque es una obligación y una exigencia. Si quieren mostrar sobre todo voluntad de cambio, yo le pido al Ministerio de Economía y justamente con la presidenta, que deroguen ese decreto, ¿no? Justo, que no les va a costar mucho. Justo lo que usted acaba de mencionar, yo quiero incidir en este tema de lo que es la ley de contrataciones y la descentralización, que realmente podría ser el verdadero problema por el cual las regiones tienen una baja ejecución. Y esto viene del gobierno del Estado, del mismo gobierno central. Entonces, ¿cómo responsabilizar o cómo cargar esa culpa, esa responsabilidad a los gobiernos regionales cuando tenemos atrapado, amañado prácticamente a través de la ley de contrataciones, que lo acaba de mencionar, y a través de la centralización? Tengo entendido que el día de ayer se llevó a cabo, gobernador, el foro articulado en lo que es la descentralización, con el objetivo de construir la política nacional multisectorial. ¿En qué conclusión llegó? Porque justamente ya se tuvo un primer consejo ejecutivo regional. ¿Tenemos resultados de esto? ¿El día de ayer va a tener resultados o vamos a seguir prácticamente en lo mismo sin tener al final resultados de lo que se pide, la ley de contrataciones y la descentralización? Bueno, en la primera reunión que nosotros habíamos sostenido, la observación de mi persona fue el tema de la modificatoria de la ley de contrataciones, el derogatorio de este decreto de Perú Compras, el tema de la ley de expropiación,
que no nos permite adoptar mecanismos mucho más rápidos para poder liberar estos pases y terrenos, llámese en la construcción de carreteras, y que de cierto modo el propio Ministerio de Economía nos permita mayores facultades para disponer sobre todo la migración de ciertos presupuestos a otros proyectos. Y voy a explicar algo bastante rápido, ¿no? Y sencillo. Nosotros tenemos una carretera Bambamarca El Marañón que en el PIA había sido considerado con algo de 70 millones. Le consulto al ministro de Economía si podemos migrar a otros proyectos, porque este proyecto encontramos sin liberación de pases, sin validación de canteras, sin validación de botaderos. Por lo tanto, tenemos que ir resolviendo el tema social para tener que ir avanzando el proceso constructivo. Sin embargo, me dicen no puedes mover esos recursos. Entonces, ¿cómo me exigen o me obligan que avance en el tema de la ejecución de gasto, ¿no? En una entrevista que le hice al ministro de Economía, Alex Contreras, él mencionaba todo el apoyo, la capacitación sobre todo, y el seguimiento a los funcionarios de los gobiernos regionales y locales, porque él consideraba que había mucha falta de incapacidad en ellos y de desconocimiento que no permitía destrabar. Ahora usted nos dice lo contrario, prácticamente. Tú tienes que consultarlo prácticamente al mes para tomar una decisión, y si es que al final de todo no te autorizan, tú no puedes. Entonces no hay disposición del MEF, no hay disposición para ayudar a los gobiernos regionales a destrabar tanto entrampamiento que no le ayuda a desarrollar a las regiones y encima no le ayuda a terminar su ejecución que tiene anual. Sí, lógico, ¿no? Entonces es una realidad que la mayoría de gobernadores siempre expresan en las reuniones que sostenemos con distintos ministros, y el día de ayer también lo han mencionado en la reunión que hemos tenido con el viceministro de Gobernanza, ¿no? ¿Y se llegó a algo, se logró algo o se ha conseguido algo del primer Consejo de Estado Regional, gobernador? No hay mucho. Lo primero porque que los temas de modo hagamos un balance de los pedidos anteriores, si es que hemos logrado algo, a lo mejor no hemos logrado nada, ¿no? Entonces no merece la pena seguir reuniéndonos si no vamos a conseguir absolutamente nada. O sea, quedaron en palabras, en fotos y en burocracia nada más. Podría decir, todavía tengo la fe, porque los proyectos de ley toman su tiempo. Nos han expresado que desde el Ejecutivo hay un proyecto para tener que ir modificando el tema de la ley de contrataciones con el Estado. Esperemos que de cierto modo ya dentro de poco nos digan, mira, estas son las modificatorias, aunque en realidad debía conciliarse y consensuarse con los gobiernos regionales, debía conciliarse incluso con los municipios, porque también tienen sus representantes en la REMURPE o en el AMPE, así como nosotros también tenemos nuestro representante en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Entonces, para que al final de todo sea una ley mucho más auténtica, ¿no? Y articulada. Definitivamente se necesita mucho por trabajar por parte del gobierno, por parte del Estado, porque no hay muchas facilidades para los gobiernos regionales. ¿Cómo exigir una buena ejecución si no hay la ley de contrataciones que ayude, en este caso, a que los gobiernos regionales sean un poco más independientes y no se centralice más? Ahora, estamos entrando en una situación difícil también con los desastres naturales. Se viene el Niño Global. ¿Cuáles son el trabajo de prevención? Quiero pensar que existe un trabajo de prevención, ya que siempre hemos estado acostumbrados a llorar después de la leche derramada, pero nunca se ha hecho un trabajo de prevención. Usted en el gobierno regional, en la región Cajamarca, ¿está haciendo un trabajo de prevención ante los desastres naturales? Estamos trabajando en articulación con todos nuestros alcaldes, tanto distritales y provinciales, por ejemplo, el tema de la desformatación, de quebradas, el mantenimiento de vías de comunicación. Nosotros damos todo el apoyo hasta donde llega nuestra competencia, ¿no? Con combustibles, con maquinaria, horas máquina, para que ellos sigan avanzando. Pero ese tema es un aspecto momentáneo que de alguna manera estamos asumiendo. Sin embargo, también quiero mencionar que ya tenemos algunas reuniones con alcaldes provinciales y distritales para tener que comenzar lo que es estos proyectos de inversión pública, donde nos permita sobre todo hacer defensas ribereñas, ¿no? Y no estemos toda la vida como bomberos, simplemente cuando la emergencia nos llega. Ahora, ¿cuáles son las obras de impacto más relevante que viene haciendo durante su gestión? Porque hemos visto a través de las redes, a través de su página oficial del gobierno regional de Cajamarca, que viene inaugurando
inaugurando algunos hospitales, centros de atención, que es la primera necesidad también de las personas. Sí, bueno, esto en realidad con relación al tema de los hospitales es un tema muy complejo a nivel del país, y es por eso que también planteábamos que volvamos a tener que tener la posibilidad de que esas infraestructuras complejas se trabaje esto bajo el proceso llave en mano que anteriormente existía, ¿no? O, el mismo empresario puede ganar el tema de la licitación del expediente técnico y la ejecución del mismo. Entonces no hay motivo por qué pueda quejarse de decir lo hiciste mal el expediente técnico. Exacto. Anteriormente eso era la demora. Sí, eso existía, pero prácticamente se ha eliminado, ¿no? Entonces hemos pedido igual de que ese tema se corrija, porque seguimos teniendo problemas en el tema del sistema hospitalario, y bajo el criterio que también la normativa en el tema netamente de salud cada 2 años se actualiza. Exacto. Y nosotros dentro de mi región tenemos hospitales que el proceso constructivo ha comenzado hace 12 años atrás. Y cómo tú vas a tener que, quizás si en ese tiempo había una reglamentación para el tema de estudios hospitales, cómo nosotros podemos sobre todo garantizar el equipamiento biomédico, porque ya la normativa quizá esto no está vigente y tenemos que ir corrigiendo varias cosas, ¿no? ¿Cuántas obras paralizadas tiene usted en la región Cajamarca? Mira, a nivel de toda la región tenemos un promedio de 90 obras, que no solamente depende del gobierno regional, sino también de los gobiernos locales. El día hace unos días pude entrevistar al congresista Hamlet Echevarría. Él mencionaba que ha presentado un proyecto de ley declarativo sobre el hospital de apoyo de Selendín. Mencionaba que quería la ejecución del hospital. Entonces queríamos saber si ya tiene expediente antes de hacer la ejecución de ese hospital. Sí, estamos en ese trabajo, lógicamente, para tener que lograr aprobar un expediente técnico tiene sus mecanismos, ¿no? Donde nos pedían cierta autorización de tráfico que la propia municipalidad de Selendín tenía que darnos, que ya se levantaba esa observación. Se han levantado algunas observaciones que también Hidraldina ha hecho, tanto para el hospital de contingencia y el hospital definitivo, y Dios mediante, de aquí a unos 60 días tengamos ya el expediente definitivo, ¿no? Entonces no había un expediente, porque él mencionaba que incluso el ex gobernador regional de Cajamarca, el gobernador Mesías, ex gobernador, había dejado un expediente. No existió nunca un expediente. Se dejó en un proceso de contratación ya, ¿no? Se contrató una empresa para que elabore ese expediente técnico, pero el producto todavía aún no nos han entregado. Pero se va a hacer realidad estamos trabajando en ese tema, ¿no? este hospital de apoyo de Selendín. Sí. Ahora, hay otro tema muy importante de interés, no solamente regional, sino nacional, que es la inversión privada. Las empresas, la inversión minera es importante y necesario para darle sostenibilidad económica al país. ¿Cuál es la situación de la minera de Cajamarca y la posición de los habitantes de la región Cajamarca, gobernador? Bueno, en realidad nosotros siempre hemos expresado que en principio tiene que darse el tema de las consultas previas, escuchar la voluntad del pueblo para no tener que generar quizá controversias o dificultades en el camino, ¿no? Tenemos varias empresas mineras operando en nuestro espacio territorial que siguen con normalidad sus actividades, y lógicamente algunos también proyectos que vienen gestionándose muchos años atrás, tales como el caso de Michiquillay, como el caso mismo de la ampliación de Yanacocha, a sus operaciones donde... Pero está en crecimiento la inversión privada minera en la región Cajamarca. Tiene sus procesos también, no es un tema de la noche a la mañana. Sin embargo, no han paralizado. Nosotros podríamos, los proyectos que han estado en ejecución sí, prácticamente en marcha, ¿no? Definitivamente necesitamos que el país crezca y necesitamos que las regiones también sean parte de este crecimiento, de este desarrollo. Tienen todo para poder hacerlo, pero hay trabas que no les permiten, como es la ley de contrataciones, la centralización, que también se necesita descentralizar un poco más y darle apertura, importancia a todas las regiones del país. Gobernador, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quiera decirle de repente a todo el Perú y a su región? Pedirle a nuestros hermanos peruanos de que asistan al Salón del Queso. Cajamarca es una
región, quizá esto, primera productora de esto en leche, así como el tema de esto de derivados lácteos, y lógicamente que vengan a tener que esto comprar a los pequeños emprendedores, a los que esto dinamizan la economía, y sobre todo de ellos depende muchos empleos para que muchos hermanos esto puedan llevar un pan esto a su casa, ¿no? Empecemos por lo nuestro, luego el resto. Y el queso es producto peruano y producto cajamarquino. Muchísimas gracias, gobernador.